Amén. El título de hoy es Lo tenemos muy fácil, ¿ok? Más al final de la prédica van a ver por qué puse este título. Pero quiero comenzar con una pregunta bien simple. ¿Cuántos de aquí ya están pensando en la próxima Navidad? Sean honestos. Eh, ayer, ayer era nuestro día de limpieza en la casa y guardé mi árbol de Navidad. Guardé todas mis decoraciones navideñas y mi hijo dijo, no, ya quiero que sea Navidad otra vez. Y por dentro yo también dije, sí, yo también quiero más vacación. Pero se acabó la Navidad. Y eso me hizo pensar en algo muy humano que hacemos como seres humanos. Que nosotros pasamos gran parte de nuestra vida esperando algo, ¿sí o no? Preparándonos y esperando algo. Y cuando logramos eso, cuando eso finalmente llega, solo lo disfrutamos por un rato y luego desaparece, ¿sí o no? Y otra vez empieza ese ciclo de prepararnos y esperar por algo otra vez. Nos preparamos para algo, trabajamos duro para ahorrar, soñamos con las cosas que podemos comprar o lograr o vacaciones que podemos tomar con el dinero que ahorramos. Luego lo conseguimos, vamos en esa vacación, nos compramos ese carro, nos compramos esa nueva tele y casi inmediatamente, una vez que lo conseguimos o lo disfrutamos, ¿qué pasó? Se acaba esa emoción, ¿sí o no? Se acaba esa felicidad que tuvimos por tan corto tiempo. Así que, ¿qué hacemos? Trabajamos otra vez para ahorrar, para disfrutar esa próxima vacación, comprar esa próxima cosa que tenemos en nuestra lista. Trabajamos en nuestro matrimonio, luego compramos nuestra casa, luego tenemos nuestros hijos, luego más y más y más, ¿sí o no? Siempre hay un después, siempre hay otra meta, ¿sí o no? Siempre hay algo más. ¿Y por qué será que nunca parece que es suficiente? ¿Por qué será que lo que hemos logrado, lo que hemos adquirido, lo que hemos disfrutado a conseguir no es suficiente? Y es porque la alegría que producen estas cosas que nosotros buscamos y conseguimos es temporal. Y cuando se acaba, volvemos a buscar algo más que nos va a hacer sentir otra vez esa emoción, esa felicidad, hacernos sentir vivos otra vez. Y la Biblia es muy honesta con esta realidad. Que este mundo no puede satisfacer profundamente al ser humano. No porque las cosas que queramos sean malas en sí, sino porque no fueron diseñadas para suplir con el peso de la carga de esa esperanza que nosotros estamos buscando, ese hoyo que estamos queriendo llenar en nuestros corazones. Verán, cuando nosotros ponemos nuestra esperanza máxima en las cosas del mundo, las cosas materialistas, al final terminamos esclavizados, esclavos a los deseos que nunca se sacian. Nos convertimos esclavos a esas metas que siempre parecen moverse más y más y más lejos de nosotros. Y ese anhelo profundo que nosotros sentimos de cuando sentimos esa plenitud o esa paz o esa felicidad cuando logramos esas cosas, no es malo, pero el problema es que muchas veces tratamos de encontrar esa felicidad, esa plenitud, esa paz en cosas falsas, en falsificaciones, no en las cosas reales.
Y como ustedes saben, una falsificación nunca satisface, ¿sí o no? Así como si yo tengo un billete falso, ¿será que ese billete falso va a satisfacer mi necesidad de querer comprar algo con ese billete? No. ¿Okay? Si yo quiero ser alguien que aparenta ser exitoso porque uso ropa de marca o mis, ¿cómo se dice? Carteras de marca de Gucci, y me compro uno falso, ¿será que realmente satisface eso? No, internamente yo sé que es falso. Estoy engañando. Puedo aparentar que lo tengo todo, pero no satisface porque es una falsificación. Y lo que este mundo ofrece, lo que nos ofrece a nosotros es simplemente eso, algo temporal, algo falso. Te ofrece una felicidad falsa, una satisfacción falsa. Te llena, pero así como te llena de rápido, te vacía de rápido. ¿Okay? Te da más hambre de las cosas que te alimentó y te sació por ese tiempo temporal. Qué manera tan deprimente de empezar el año, ¿sí o no? Pero ese es mi enfoque para nosotros esta mañana. El ser humano vive insatisfecho porque pone su fe en lo visible y lo temporal. Cuando la única fe que justifica y satisface es la fe en la promesa de Dios cumplida en Cristo Jesús. Puede sonar un poco duro o deprimente comenzar el año así, pero es necesario. Porque mientras más sigamos creyendo que este mundo puede darnos solo lo que Dios nos puede dar, seguiremos viviendo una vida frustrada. ¿Me entienden? Mientras más creamos esta mentira de que este mundo puede satisfacer mis necesidades y continuamos poniendo nuestra fe en el mundo para suplir nuestras necesidades, más vamos a sufrir. Porque más nos vamos a enfrentar con esa frustración de que lo que encontramos, lo que buscamos, lo que conseguimos rápidamente desaparece, se acaba y no es suficiente, no me sacia de una manera completa. Entonces, surge una pregunta clave. ¿Por qué? ¿Por qué buscamos nosotros? ¿Por qué ponemos tanta fe en las cosas del mundo para satisfacer nuestras necesidades? ¿Por qué buscamos las cosas del mundo primero antes de buscar las cosas de Dios? Y la Biblia nos da una respuesta bien sencilla y confrontadora, que es por falta de fe. ¿A qué me refiero? Verán, es más fácil buscar felicidad en este mundo porque es más fácil ver las cosas de este mundo, ¿sí o no? ¿Okay? Vemos una correlación directa, una conexión directa de cómo algo trae felicidad o satisfacción instantánea. Por ejemplo, vemos cómo el dinero hace feliz a las personas, ¿sí? Vemos cómo las vacaciones parecen hacer feliz a las familias, pero no saben la verdad, que viajar vacaciones con 3 niños es peor, es más trabajo que vacación. Pero con las fotos parece que las vacaciones nos traen mucha felicidad, ¿sí o no? Vemos cómo tener ese carro o esa casa o ese nuevo teléfono, esa chica hace feliz a esa persona. Y a través de nuestra cultura hemos sido formados a pensar que mientras más tenemos, más feliz vamos a ser. Pero la Biblia, pero las cosas de Dios, al contrario, parecieran que son más lentas en suceder, ¿sí o no? Pareciera que como Dios se toma el tiempo en responder a nuestras peticiones a veces, o en darnos esas cosas que anhelamos y buscamos. A veces es más difícil ver resultados en nuestra fe
que resultados en el mundo, ¿sí o no? Pensamos que si tengo a Dios, mi vida debería ser mejor, más bendecida, sin problemas, porque Él es un Dios de amor que bendice a sus hijos. Pero muchas veces parece que no es cierto porque me pasan cosas malas. Entonces nos decepcionamos y porque nos decepcionamos buscamos algo en el mundo que nos trae esa satisfacción inmediata, ¿sí o no? Nos da eso que Dios parece que no nos pudo dar. El primer problema entonces aquí es que nosotros basamos nuestra fe en algo que no es fe. Y cuando eso pasa, nuestra fe, cuando nuestra fe depende solamente en algo concreto, que las obras de Dios, las provisiones de Dios, las respuestas de Dios, entonces ya no es fe. Si nuestra fe depende en los resultados, en algo tangible, entonces, ¿será que todavía se puede llamar fe? La Biblia define fe de otra manera. Lo define que fe no es ver primero y luego creer. Fe es confiar en Dios aun cuando no vemos todavía el resultado. Porque si nuestra fe dependiera de evidencias inmediatas, ya no sería fe. Y aquí es exactamente donde entra el pasaje de hoy. Aquí en Romanos 4, Pablo quiere demostrar que nadie, ni siquiera Abraham, el personaje más respetado del judaísmo, fue justificado por obras, sino por fe. Y Pablo, después de demostrar en los capítulos 1 al 3 que todos somos pecadores, que no hay nadie justo, que somos incapaces de justificarnos a nosotros mismos y que por nosotros mismos y que por tanto no hay nada que podamos hacer para salvarnos, ¿okay? Después de dejar todo eso bien claro, él empieza a dar evidencia. Y como evidencia, como ejemplo, él hace referencia a dos grandes personajes, Abraham y al rey David. Ahora, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que Abraham haya sido salvo no a través de las obras, sino a través de la fe, si él nunca había conocido a Jesucristo? ¿Alguna vez se han preguntado eso? De la iglesia, del púlpito, hemos predicado una y otra vez que la salvación se obtiene solamente a través de ¿quién? Jesucristo, ¿sí o no? La salvación se obtiene solamente a través de Jesucristo. Entonces, ¿cómo es posible que Abraham en el Antiguo Testamento haya sido justificado por su fe sin que Jesucristo haya nacido todavía? Una buena pregunta, ¿sí o no? ¿Cómo es que todos esos personajes del Antiguo Testamento, Adán, Eva, Noé, Abraham, el rey David, Salomón, Moisés, cómo es que todas estas personas obtuvieron la salvación si Jesucristo no había nacido todavía? Y Romanos 4, 1 a 3 nos da esa respuesta. En el versículo 3 dice, pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Pablo aquí está citando un versículo en el libro de Génesis, ¿okay? Específicamente Génesis 15, 6, y lo está citando palabra por palabra, así que no necesito mostrar Génesis 15, 6. Y la palabra aquí, clave, la palabra clave que Pablo usa para darnos a entender cómo es que Abraham fue justificado por su fe sin que Jesucristo haya nacido, pero no por sus obras, es esta palabra consideró. En el hebreo,
esta palabra consideró es hasá. Y hasá es un término contable de la contaduría, ¿okay? De la contabilidad, que significa acreditar. ¿Okay? En otras versiones, en la versión en inglés dice, se le fue acreditado, ¿okay? Como justicia. ¿Qué significa acreditar? ¿Okay? Cuando nosotros vamos al banco y pedimos un crédito, ¿qué están haciendo? Están pidiendo un préstamo, ¿sí o no? ¿Okay? ¿Qué es ese crédito? Cuando yo pido un préstamo, voy al banco y pido ese crédito y ese banco lo aprueba, lo acepta, ¿qué es lo que pasa en mi cuenta? De repente, en mi cuenta bancaria aparece ¿qué? Un balance a favor mío, ¿sí o no? Un crédito, una línea de crédito, una cantidad de dinero que yo puedo ahora utilizar. ¿Me explico? Acreditar es dinero a favor. ¿Okay? Alguien, en este caso el banco, lo puso ahí a tu favor para que tú lo uses para gastarlo, invertirlo, para lo que quieras. Y algún día tienes que pagar esa deuda. Ahora, ¿cómo se aplica este término sobre la fe de Abraham en este contexto? Aquí dice que debido a su fe en Dios, se le acreditó la justicia. En otras palabras, fue hecho justo delante de Dios, fue salvo, obtuvo la salvación. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Esta acreditación que tiene que ver con su salvación. ¿Se acuerdan de esta imagen la semana pasada? ¿Qué? Cuando hablé sobre esta idea de que la salvación no es a través de méritos, sino a través de la fe. La mayoría de nosotros pensamos que somos buenas personas, ¿sí o no? Y pensamos que la mayoría de las veces terminamos nuestros días en un balance moral positivo. Nos gusta pensar que somos mejores de lo que pensamos, ¿sí o no? Pero la realidad es que en nuestro balance moral, sin Jesucristo, nuestra cuenta bancaria sería así, ¿okay? En rojo, todo en rojo. Sería un balance lleno de gastos, de intereses, de deudas. Y cada día esa deuda incrementa. Cada día terminamos en más y más negativo, en más deuda moral. Es como la situación financiera que muchos que no saben manejar sus finanzas atraviesan, ¿sí o no? O que muchos que por situaciones difíciles en la vida les toca endeudarse y entrar en problemas financieros. ¿Y qué sucede? Empiezan a ahogarse en sus deudas, ¿sí o no? No importa cuánto intenten tratar de pagar esa deuda, pareciera que no pueden salir de ella, ¿sí o no? Pagan y pagan, pero la deuda crece y crece por los intereses que deben. Y así vemos nuestro estado financiero, con desesperación, con angustia, con temor, porque no sabemos cómo jamás vamos a poder pagar esta deuda que sigue y sigue creciendo. Y pensamos, ay Dios, si solo me pudieras dar un poquito de dinero, me ayudaría a pagar esta deuda y por fin salir de esta deuda. O pensamos, si me gano la lotería, o si me sale bien en este proyecto, en este chance, voy a ganar suficiente dinero para pagar esas deudas. Y la realidad es que esa es la única manera de salir de una deuda grande, pagando todo de una vez. Porque si pagamos todo de una vez, paramos de gastar más dinero en los intereses y las deudas. Cuando pagamos toda esa deuda en una sola vez, ya no hay más deuda, más interés adicional. Y verán, todos tenemos una lista larguísima de deudas contra Dios. Nuestra condición moral delante de Dios es
como estos números rojos. Es una deuda imposible de pagar. Y ninguna cantidad de dinero o de buenas obras que nosotros hagamos durante nuestra vida puede borrar por completo esta deuda que tenemos con Dios. Pero Dios hace algo extraordinario. Y es lo que Él hace con Abraham. Él acredita justicia al pecador que confía en Él. Y lo hace en full, en completo, en un solo pago. No lo hace en bisacuotas. ¿Okay? No lo hace, te voy a perdonar un ratito solo por hoy día porque te portaste bien, pero ojo, mañana puede que no. ¿Okay? No, Él hace ese pago por completo, full. Y esto es lo que significa que la fe de Abraham fue acreditada con justicia. Que Dios, al ver la lista larguísima de pecados de Abraham, al poner su fe en Dios, en el Salvador, que ahorita voy a explicar, Dios luego transfiere la justificación de Cristo Jesús que hace en el futuro, se lo pone en el balance de Abraham diciendo, yo te voy a dar este crédito en adelanto hasta que venga Jesús. ¿Me explico? Entonces, recemos a esta pregunta. ¿Cómo Abraham pudo ser salvo si Jesús todavía no había nacido? Y la respuesta es simple. Abraham fue salvo por fe en la promesa de Dios de que algún día él iba a cumplir su promesa de mandar al Mesías, al Salvador. Verán, desde Génesis 3:15, Dios prometió un redentor. Y esa promesa fue reafirmada a través de Abraham, y Pablo nos dice en Gálatas 3 que esa promesa apuntaba directamente a Cristo. Aunque no usa el nombre de Jesús, apuntaba a ese redentor, ese Salvador. En Gálatas 3:8 dice, es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justo a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia, el evangelio, a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. ¿Okay? Ahora, esa buena noticia, el evangelio, se le fue dada a Abraham cuando Dios hizo ese pacto con él. Y dentro de ese pacto, dentro de esas promesas, estaba la promesa del Mesías, que el Mesías iba a ser el que iba a bendecir a todas las naciones a través de él. Y en Génesis vemos la mención a ese Mesías. En Génesis 12:7, entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se lo había aparecido. Ahora, ¿cómo? ¿Dónde menciona aquí el Mesías, el Salvador? Y Pablo nos hace fácil el trabajo porque él mismo nos da este comentario en Gálatas 3:16. Él dice, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo, y noten que la escritura no dice a sus hijos o a sus descendientes como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo, a su descendiente singular, y eso sin duda refiere a Cristo. Ese es Pablo hablando, no yo. ¿Okay? Pablo entonces está mostrando cómo a Abraham se le dio la promesa de un Salvador, de Cristo el Redentor, que iba a traer las buenas noticias de bendecir a las naciones, de salvar a su pueblo. Y muchos años después, Jesucristo, él mismo ratifica y valida la fe de Abraham al decir lo siguiente sobre él en Juan 8:56. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. Cristo la vio y se llenó de alegría. ¿Ven? Abraham entonces, como podemos ver, ¿por qué fue salvo?
porque él puso su fe en Jesús antes de que Jesús naciera. Dios le dio una promesa. Yo te voy a salvar, no ahorita, pero pon fe en mí que lo voy a hacer. Y esa fe te la voy a acreditar con justicia. Por lo tanto, podemos ver que aunque Abraham no conocía todos los detalles de cómo esto iba a suceder, confió en el Dios que promete y cumple. Y esta fe se le fue acreditada como justicia. En otras palabras, la justicia de Jesús, la obra redentora de Jesús, se les fue aplicada a Abraham como crédito, como adelanto, mientras él esperaba la venida de Jesús. Significa entonces que así como la obra redentora hoy en día de Jesús nos salva a nosotros y nos perdona y nos limpia de todos nuestros pecados, lo mismo sucedió con Abraham y todos los otros cristianos del Antiguo Testamento. Y es por eso que Pablo también luego cita uno de los salmos del rey David, para mostrar también cómo David también entendía esto, no solo Abraham. Y es por eso que él dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Verán, David no estaba haciendo referencia del perdón temporal de un sacrificio de un animal que hacían los israelitas como expectativa de lo que iba a hacer Jesús. Él no está hablando de eso, él está hablando de un perdón permanente, un perdón eterno, un perdón que perdona todo. ¿Y cómo es posible que él hable de este tipo de perdón sin que él entendiera la salvación? ¿Sí o no? David entendía. Él sabía que sus pecados habían sido perdonados porque él también puso su fe en el Mesías que llegaría algún día, algo que se le fue profetizado a él a través de Natán y luego algo que él escribió en otro salmo, en Salmo 89, 3, 4, haciendo referencia a este Mesías. Él escribe, dijiste, has hecho un pacto con mi escogido. Le he jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. No estaba hablando de Salomón, no estaba hablando de los demás reyes que vinieron después, está hablando de Jesucristo, quien es ese Dios Rey eterno de todas las generaciones. Y aquí quiero pausar un ratito para aclarar algo muy importante. Y lo voy a decir con amor y con verdad. Hermanos y hermanas, creer solamente en Dios no es suficiente para recibir la salvación. ¿Okay? Ya lo he dicho muchas veces, lo voy a decir otra vez. Solamente creer en la existencia de Dios, solamente decir que amas a Dios, solamente decir que crees en Él no es suficiente para salvarte, no te salva. Porque incluso, como dice Santiago 2:19, incluso los demonios creen que Dios existe, pero ¿son salvos? No, por eso son demonios. ¿Okay? Entonces, si tú solo dices yo amo a Dios, amo a Dios, amo a Dios, y solo crees en Dios, pero no en Jesucristo, no has aceptado lo que Jesucristo ha hecho por ti, no eres salvo. Jesucristo es el único que te puede salvar. Poner tu fe en Él, en lo que Él hizo en la cruz por tus pecados, solamente fe en Él y confesar con tus labios que Él es tu Rey y tu Salvador, eso es lo que te va a salvar. Porque si tú solamente crees en Dios y en su existencia y en su amor y en su justicia y en su soberanía y en todas esas cosas de Dios, no eres diferente a un musulmán. No eres diferente a un judío. No eres diferente a cualquier otra religión que cree en su Dios. Porque todos ellos creen eso de sus dioses, ¿sí o no?
Creen que su Dios es poderoso, creen que su Dios gobierna, creen que su Dios los ama y los va a salvar y les va a dar alguna vida después de este mundo. Pero eso no los salva. ¿Por qué entonces tu creencia en Dios y la existencia de Dios te va a salvar a ti? No. Cuando tú solo crees en Dios, solo estás a media. Tienes que creer, sí, en la existencia de Dios, pero en un Dios que en su gracia y misericordia, porque te ama tanto, mandó a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea sea salvo y no se perdiera. Amén. La única manera que Él te puede salvar es a través de su Hijo Jesucristo. Si tú pones tu fe en Él. Ahora, regresando a este tema principal. ¿Y por qué hice mención a eso? Porque muchos creen que en el Antiguo Testamento solo por creer en Dios eran salvos. No, era porque ellos creían en el futuro Mesías que iba a venir. No porque simplemente creían en Dios. Solamente creer en Dios no te salva. Pero regresando al tema de hoy. ¿Qué es más fácil? ¿Creer en algo que ya pasó o creer en algo que no pasó? Algo que ya pasó, ¿sí o no? Es lo más obvio. ¿Ok? Por ejemplo, ¿pueden creer que el presidente de los Estados Unidos literalmente invadió un país y capturó a su presidente y tomó control de ese país? ¿Pueden creerlo? ¿Por qué? ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo lo saben? ¿Lo vieron en la noticia? Yo también, ¿ok? Ahora, yo no estoy aquí para tomar ninguna postura o declaración política, ¿ok? Para algunos, lo que este presidente hizo es imperialismo. Para otros, como para muchos venezolanos, es liberación de una dictadura, ¿sí o no? Pero cuál sea la postura, mi punto aquí no es esto. Cuál sea tu postura, esta noticia, aunque sea tan surrealista y tan loca pensar que un país tan soberano como Estados Unidos puede invadir a otro país que tanto protege los derechos de otras personas, es tan loco pensar que un país pueda hacer esto, pero ¿por qué sabemos que es verdad? Porque hay evidencia. Ya pasó, ya lo podemos ver, ya podemos leer las noticias, ¿sí o no? Ahora, si el pasado domingo yo les hubiera dicho del púlpito, en 6 días, Estados Unidos va a ir y va a tomar control de Venezuela y va a secuestrar a su presidente, ¿me hubieran creído? Sí. Posiblemente en 10 días, no en 6 días, pero iba a pasar, ¿sí o no? Ok, pero no me hubieran creído, ¿por qué? Porque no pasó. Es algo de un futuro. Estoy haciendo mención de algo que todavía no ha pasado. Sería muy difícil creerme a mí porque estoy hablando de algo que no ha pasado. Hermanos y hermanas, ¿pueden ver dónde estoy yendo con esta ilustración? Aquí viene el propósito de mi título. Nosotros, hoy en día, en este tiempo actual, lo tenemos muy, pero muy, pero muy fácil. Es increíble qué tan fácil y bueno lo tenemos en comparación a nuestros hermanos y hermanas del Antiguo Testamento. Y este entendimiento, esta realización que acabo de hacer, debería de humillarte y llenarte de gratitud. Piensen un ratito, abran sus ojos un ratito, abran sus mentes un ratito para entender y comprender lo que estoy a punto de decir. Tú ahorita no estás poniendo tu fe en algo que todavía no ha sucedido,
Estás poniendo tu fe en algo que ya sucedió. Amén. Yo no te estoy pidiendo que creas en un Jesucristo que va a nacer en 2000 años. Te estoy diciendo ahorita, pon tu fe en un Jesucristo que ya nació, que ya vivió, que vive aún y que opera en cada uno de nosotros. No te estoy diciendo que creas algo tan loco, futurístico, en 10,000 años va a venir un Salvador. No, te estoy diciendo que creas en algo que ya pasó, que es verdad, que ha sido probado, que tiene evidencia. En el Antiguo Testamento no tenían esto. No tenían la segunda mitad, la más importante. Tenían la primera mitad. Ellos lo tenían muy difícil. Tú no, nosotros no. Ellos tenían que poner su fe en algo que todavía no había sucedido. Tenían que creer en un Mesías que saber cuándo va a venir. Y que este Mesías, al poner su fe en alguien que ni siquiera ha venido, este Mesías les iba a perdonar sus pecados y darles acceso al paraíso. Imagínense que llegara un pastor en ese tiempo, el profeta, y hey, pon tu fe en Mesías que no va a venir hasta saber cuándo. Y si tú pones tu fe ahorita, si te mueres, no te preocupes, porque cuando Él llegue, esos pecados que tú cometiste van a ser perdonados y vas a ir al paraíso. ¿Cómo? No, prefiero creer en esa estatua de ahí, que es visible, que puedo ver, que puedo traer mi ofrenda y veo que a veces hace algo, no sé. Prefiero poner mi fe en eso. ¿Cuántos de ustedes hubieran puesto su fe en este Mesías en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos? Si tanto se les dificulta creer en algo que ya sucedió, imagínense tener que creer en algo que no ha sucedido. Estaríamos fritos. Estaríamos todos en el infierno. Y es por eso que se nos hace tan difícil tener fe en Dios. Y es por eso que tenemos que entender qué es esta fe que tenemos que tener nosotros como cristianos. Regresando a la ilustración que yo hice al comienzo en mi prédica sobre las cosas que anhelamos, sobre las cosas que buscamos en este mundo, nuestra fe que ponemos en las cosas del mundo que nunca nos sacian, que nunca cumplen ese deseo y siempre nos decepcionan, y que el momento que lo conseguimos parece desaparecerse y nos deja insatisfechos. Regresando a ese tema, ¿por qué es que seguimos haciendo eso cuando sabemos que es tan inútil y tan vano y no es permanente? Es porque nuestra fe es muy débil. Es porque tenemos nuestra fe puesta en los dos lugares, el mundo y Dios, cuando en realidad solamente deberíamos poner nuestra fe en Dios. Pero muchos ponemos nuestra fe en el dinero y en Dios. ¿Sí o no? Mientras tengo más dinero y seguridad, más fe tengo en Dios. Pero en el momento que se me va mi dinero y mi trabajo, ¡hey Dios! ¿Qué está pasando? ¿Dónde estás? Pensé que tú eras real. ¿Qué está pasando? Y lo que hacemos es que porque dividimos nuestra fe en diferentes cosas, claro que la fe se debilita. Si la fe está en un solo lugar, la fe va a ser fuerte. Pero seguimos viviendo una vida poniendo nuestra fe en las cosas del mundo y buscando el mundo primeramente. Pero como hijos de Dios, nuestra fe necesita ser reorientada constantemente. Y la diferencia es en dónde volvemos a colocar esa fe y esa esperanza. Porque cuando esa fe se coloca en el lugar correcto, va de convertirse en una fe pasiva a una fe activa. Verán, la fe de Abraham lo llevó a obedecer, a salir de su tierra, a confiar en Dios, aun cuando Dios lo llamó a llevar a su hijo a sacrificarlo en el monte.
Fue esa fe que él tenía, esa fe activa que tenía en Dios, que lo llevó a vivir una vida de obediencia. Y ustedes, que tienen la prueba de la Biblia, la evidencia de la muerte y resurrección, de la vida perfecta de Jesucristo, ¿ustedes tienen una fe activa? ¿Una fe que cree? ¿O solamente tienen una fe pasiva o muerta? Este año, ¿van a tener la fe para creer en Jesús y aceptarlo en su corazón como su Salvador? ¿Van a tener la fe para creer en las promesas de Dios sobre sus vidas? ¿Van a tener la fe para creer que no importe lo que suceda en esta vida, Dios es y seguirá siendo fiel? ¿Van a tener fe para creer que aunque atraviesen un infierno aquí en la tierra, no importa porque les espera una eternidad con Cristo Jesús? El Antiguo Testamento está ahí para mostrarte qué significa vivir una vida de fe y el peligro de vivir una vida sin fe. Todos los ejemplos, todas las historias ya están ahí para ti, para que tú aprendas, para que ya no tengas que dudar. Dios te lo hizo fácil. Es como, hey, es tu examen de matemáticas y aquí están todas las respuestas. Oh, ok. Pero ¿qué hacemos? Nos las complicamos. No sé si me está engañando ese profe. No, esa no es la respuesta. Seguramente quiere que lo copie porque así él va a decir, te copiaste y ahora fallaste. ¿No? Nos lo complicamos y pensamos que debería ser más difícil que lo es. Pero la realidad es que el Antiguo Testamento está ahí para mostrarte que si tú pones tu fe en Dios, esa fe va a valer la pena. Amén. Y si pones tu fe en otras cosas, el mundo, la idolatría, todo lo demás, vas a sufrir. Eso es lo que nos enseña el Antiguo Testamento. Y te lo enseña a ti, para que tengas fe. Bien, si tienen fe, pero lo están viviendo. Al comenzar este 2026, la pregunta no es simplemente qué metas tienes, como hablé la semana pasada, o qué más vas a perseguir o lograr este año. La pregunta más importante es, ¿en qué vas a poner tu fe? Eclesiastés, voy a terminar con esto. Eclesiastés 2:8 y versículo 11 dice lo siguiente. Voy a ir terminando con esto. ¿Okay? Amontoné plata, oro y tesoros que fueron de reyes y provincias. ¿Quiénes están haciendo eso? Amontonando sus cuentas bancarias. Tuve cantores y cantoras. ¿Quién tienen empleados? Disfruté de los deleites de los hombres. ¿Quiénes les gusta comer en restaurantes caros y viajar y disfrutar de los placeres del mundo? Formé mi propio harén. Para los que no saben, está bien. Para los que saben, ¿okay? ¿Ya? ¿Quién es? No voy a decir. Okay. Luego observé todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas. Vi que todo era vanidad, un correr tras el viento y que no había provecho bajo el sol. Hermanos y hermanas, ¿cómo van a vivir 2026? ¿Van a vivirlo en vanidad? ¿Corriendo tras el viento? ¿Consiguiendo las cosas solo para ver cómo se desaparecen de tus manos? ¿O vas a vivir 2026 con fe? Fe que Dios está en control de tus vidas. Fe que obedecerlo a Él es mejor que cualquier otra cosa. Fe que buscar el reino de Dios es más importante que buscar el reino del hombre. Fe
que Dios te ama y te ha perdonado. Espero que ese sea el año, que finalmente entendamos como cristianos de que no tengo que seguir sintiéndome que Dios me ha rechazado, ya no me ha perdonado, que ahora me ha descartado solo porque pequé. Pero espero que ese sea el año, que finalmente te pongamos nuestra fe completa en el amor incondicional de Cristo Jesús. Amén. Que Él te ha perdonado tu pasado, tu presente y tu futuro. Que no necesitas seguir castigándote como los católicos nos enseñaron. Sí, arrepiéntete. Sí, ten un corazón arrepentido para que cambies. No para tratar de ganarte otra vez la misericordia de Dios porque sufriste por Él. No, Dios te ama. No importa tus pecados. Porque como dice David en ese salmo, nunca, jamás lo va a usar en contra de ti. Y la realidad es que no tenemos excusa para no tener fe. Hermanos y hermanas, si algún día ustedes vienen a mi oficina y dicen, pastor, necesito un consejo. Y me dicen, pastor, no tengo fe o no tengo razón por qué tener fe. Les voy a dar una cachetada, mentira. Les voy a recordar de este mensaje. No tenemos razón para no tener fe. Amén. Él ya nos ha revelado todo. Ya no es como el Antiguo Testamento. ¿Será que ese es el Mesías? ¿Será que Él es el Mesías? ¿Será que Él es el Mesías? ¿Será que Él es el Mesías? ¿Cuándo va a venir el Mesías? Ya ha venido. Ya te lo ha mostrado. Ya te ha enseñado cómo vivir. Ya te ha dado su palabra y sus instrucciones de cómo vivirlo. ¿Y saben qué? Ahora sí voy a terminar con esto. Grupo de alabanza puede subir. En la raíz de esa falta de fe hay otra cosa más que nos hace perder fe, no tener fe, olvidarnos de tener fe. Y eso es la falta de gozo y entendimiento de lo que significa, lo que realmente significa lo que Jesús vino a hacer por ti. Voy a decir eso otra vez. Una de las razones por qué se nos dificulta tener fe es porque no tenemos el gozo y el entendimiento de lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Si solamente pudiéramos entender lo que el rey David entendió cuando escribió este salmo. Cuando él escribió este salmo, dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Son dichosos? Somos muy dichosos. Somos muy afortunados y privilegiados porque nuestros pecados fueron perdonados. Tus pecados fueron cubiertos por la sangre y la justicia de Jesucristo. Y tu pecado, Dios no lo tomará en cuenta. Eso significa que no importa qué cometas tú mañana o al salir de este servicio, tus pecados Dios no los va a tomar en cuenta. Él no va a ser como a veces tu esposo y tu esposa. ¿Te acuerdas esa vez? No. Él nunca dice eso. Nosotros lo hacemos. Nosotros pensamos que somos Dios y decimos, seguramente Dios está pensando, se está recordándole la otra vez que le fallé y está enojado conmigo. Nosotros hacemos eso, Él no. Nosotros ya tenemos la única cosa que perdurará para siempre. Aunque nuestra salud se deteriore, aunque nuestro dinero se acabe, aunque nos abandonen nuestros amigos o seres queridos, nosotros ya tenemos a Jesucristo. Amén. Ya tenemos la salvación, ya tenemos la promesa de la vida eterna. Hermanos y hermanas, ¿somos dichosos?
Amén. Díganle a la persona que tienen a la par: eres muy dichoso porque Jesús te ama. Ahora, díganle lo siguiente: eres muy dichoso porque Jesús te ha perdonado. Amén. Por último, dile a la persona a la par: eres muy dichoso porque Jesús te ha dado la vida eterna. Amén. No importa qué nos espera de aquí en adelante en este año 2026 y más allá. Entrémosle a este año con ganas, con confianza y con fe, porque somos personas muy dichosas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Gracias, oh Dios. Vamos a tomar un tiempo. Quiero que respondamos a este mensaje y también vamos a prepararnos para tomar de los elementos el día de hoy. Cierren sus ojos. Ahora quiero que respondan. Respondieron con aplausos hacia Dios por lo que Él ha hecho. Le dimos gloria, le dimos gracias. Ahora respondamos en oración. Démosle gracias a nuestro Padre Celestial por mandarnos a su Hijo Jesucristo a morir en esa cruz por nosotros. Y quiero que le pidan al Espíritu Santo: Espíritu Santo, llena mi corazón de gozo. Quiero ser una persona dichosa por lo que yo he recibido a través de Jesucristo. Así como dice este pasaje: dichoso aquello a quienes se les perdonan las transgresiones. Díganle gracias. Gracias, Jesucristo, por perdonar mis pecados. Gracias por cubrir mis pecados con tu sangre que fue derramada en esa cruz. Dice: dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Díganle gracias. Gracias, Jesucristo, que tú nunca te vas a recordar de mis pecados, que tú ya los has perdonado, que tú ya los has cubierto, que ya nunca más los vas a usar en contra de mí. Celebremos esta mañana como personas dichosas. Cantemos con alegría, recordemos con alegría, celebremos con alegría lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Vamos a orar. Jesucristo, te damos gracias nuevamente por lo que tú ya has hecho. Perdónanos, oh Dios, a cada uno de nosotros por la falta de fe que te hemos demostrado. Aun cuando tú ya nos has revelado todo, cuando tú ya nos has mostrado tu gran amor, tu fidelidad, tu poder, cuando tú ya nos has mostrado todo, perdónanos por las veces que aún así dudamos de ti. Aún así vivimos creyendo y pensando que este mundo es nuestra solución, cuando en realidad este mundo es una trampa. Es un lugar donde vamos a morir, no a encontrar vida. Porque tú eres el único en donde podemos encontrar esa vida verdadera, esa vida llena, esa vida, oh Dios, que sacia nuestra sed y nuestra hambre. Gracias, Jesucristo, por lo que tú hiciste en esa cruz por nosotros. Ponemos nuestra fe en ti, que tú continuarás haciendo tu buena obra en cada uno de nosotros, que así como lo cantamos con convicción y con fe, el día de hoy tú descendiste a este lugar, tú nos llenaste con tu poder para poder, oh Dios, vivir vidas que te honren y te glorifiquen a ti. Que así a través de nuestra fe que demostremos afuera, más personas lleguen a conocerte a ti y conocer, oh Dios, en la esperanza que existe en ti, Cristo Jesús. Dichosos somos quienes se nos ha perdonado nuestras transgresiones, cuyos pecados han sido cubiertos. Dichosos somos nosotros
cuyos pecados el Señor nunca tomará en cuenta. Y ahora, que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor incondicional de nuestro Padre Celestial y que la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros desde hoy y para siempre. Todo el pueblo de Dios dijo, amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Amén.